El Monasterio de Piedra será el protagonista del cupón de la ONCE del próximo 14 de enero. Alrededor de 5,5 millones de boletos llevarán la imagen de esta joya del patrimonio aragonés de casi 800 años de historia. Un monasterio que recoge patrimonio natural y una arquitectura del siglo XIII para visitar con toda la familia. El tercer ingrediente, y Monasterio de Piedra es un gran ejemplo de esto, junto con la naturaleza y el patrimonio arquitectónico, es la calidad, la apuesta por la calidad. Yo creo que tenemos clarísimo en Aragón que no tenemos que ser un destino low cost, que tenemos que ser un destino que compitamos con calidad, y desde luego desde el Monasterio de Piedra es un buen ejemplo. La ONCE ingresó en 2016 casi 2.000 millones de euros con la venta de sus diferentes juegos. Gracias a ello consiguen crear empleo para personas con discapacidad, aunque solicitan que las instituciones pongan en valor a estas personas. Pedir a las administraciones, a las instituciones y a la empresa privada de que den la oportunidad de dar empleo a personas con algún tipo de discapacidad. Es muy importante para nosotros. El consejero de Turismo, José Luis Soro, ha anunciado además que en 2016 se superó el récord histórico de visitantes a Aragón con más de 3 millones de personas.